El Área 51 es, de lejos, el lugar más emblemático cuando el tema es misterio y ufología. Opera como una instalación altamente secreta de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ubicada al noroeste de Las Vegas, en Nevada. A lo largo de las décadas, la instalación ha sido el foco de innumerables conspiraciones relacionadas con vida extraterrestre. Otra que también llama la atención es la Base Aérea de Nellis, ubicada en Nevada y famosa por ser el centro de guerra de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y también el lugar de residencia de los Thunderbirds, el escuadrón de demostración aérea de la Fuerza Aérea del país. Es con todo este contexto que hemos contado hasta aquí que nos trasladamos a mediados de 2014, cuando una historia ganó la atención de los internautas en la caja de comentarios de un video de un youtuber que afirmaba ser hijo de un técnico del Área 51. Un usuario llamado Snake Beach McGee ganó destaque diciendo que había descubierto algo extraño en la cordillera Chip, en las afueras de la Base Aérea de Nellis. En el comentario, alegó ser un caminante experimentado y que en una de sus aventuras se había topado con la entrada de una caverna. Esa entrada, extrañamente, poseía el formato de la letra M. En sus palabras, solía entrar en todas las cavernas que encontraba, pero cuando intentó acercarse a aquella, su cuerpo comenzó a vibrar. Cuanto más se acercaba, más su cuerpo reaccionaba. Luego, un miedo anormal lo dominó, lo que hizo que saliera del área. Según su relato, era una de las experiencias más extrañas que le había sucedido. Obviamente, su comentario llamó la atención de todos los que estaban allí y comenzaron a incentivarlo a revisitar el lugar, y él aceptó el desafío. Pero antes de continuar, ¿quién era el hombre detrás de ese perfil? Bueno, su nombre era Kenny Bate, de casi 50 años. Durante buena parte de su vida, Kenny había actuado como técnico de servicios en una empresa de café. Luego dejó el trabajo para intentar ser inventor. En ese periodo, desarrolló una versión mejorada de un portarrollos de papel higiénico para el programa Tanque de los Tiburones. Kenny era un hombre creativo, pero una de sus pasiones más importantes era hacer largas caminatas por los desiertos, donde acampaba sin uso de GPS, brújulas o mapas. Su novia Sherion Pilgrim solía acompañarlo. Sin embargo, Kenny era un hombre bastante peculiar. Por ejemplo, en 2014 intentó vender su casa, pero no tuvo éxito porque tenía una condición. El comprador estaría obligado a contratarlo como conserje, además de que la decoración de la residencia solo podría ser alterada por el propio Kenny. Fue entonces que, en medio de todo esto, hizo aquel comentario en YouTube ganando el interés de las personas en su propio canal. Y aquella vez, ahora con espectadores y audiencia, decidió hacer una segunda jornada en busca de la caverna. Con su cámara en manos, Kenny grabó el intento, llevando consigo también un arma Ruger 9 milímetros y otros elementos para ayudarlo en la búsqueda. Según Kenny, la entrada de la caverna M estaba nivelada con el suelo, lo que facilitaba no ser vista. Aunque ya había pasado por la región, no tuvo éxito en encontrarla y se mostró un poco frustrado. Así, sin conseguir presentar ninguna evidencia de la existencia de tal caverna, los espectadores comenzaron a cuestionarlo en los comentarios. Algunas personas que decían ser caminantes experimentados lo llamaron mentiroso, alegando que ya habían pasado diversas veces por la región y que nunca vieron la supuesta caverna M. Sin embargo, hubo personas que realmente creyeron en él y lo incentivaron a hacer una tercera búsqueda. Pero, de acuerdo con algunas fuentes, hubo un usuario llamado Lemmy Kilmister que le aconsejó no intentarlo nuevamente. En su comentario, enfatizaba que si encontrara tal caverna, no debería entrar porque nunca regresaría. Pero Kenny parecía estar dispuesto a probar la existencia de la caverna. Casi un mes después, el 10 de noviembre de 2014, les dijo a su novia y a personas cercanas que iba a un viaje nocturno y no especificó a dónde iría. Tras varios días sin noticias, Sherion informó a las autoridades sobre su desaparición. Las investigaciones pronto apuntaron al desierto de la cordillera Chip, haciendo que un grupo de voluntarios formado por decenas de personas recorriera toda la región. En poco tiempo de búsqueda, el celular de Kenny fue encontrado cerca de un pozo vertical de una mina antigua. Según las autoridades, eso no significaba que Kenny hubiera entrado en la mina, pero aquel era el punto final de su rastro. Curiosamente, la región de la desaparición de Kenny también es conocida por haber sido utilizada en el pasado por los militares para desechar productos químicos, así como por la existencia de rumores de que el lugar era punto de encuentro para negociaciones relacionadas con drogas y desecho de cuerpos, hechos que aumentaron el misterio detrás de la desaparición. Algunas búsquedas aéreas también ocurrieron en la región, pero sin señal alguna del hombre. Debido a las noticias de la desaparición,
Muchas personas comenzaron a comentar en su antiguo video sobre su búsqueda de la caverna M, y allí la novia de Kenny dejó un comentario. Sherion compartió que ella y Kenny habían hecho diversas caminatas, pero que había un mal presente en la vida de él, la depresión. Según ella, Kenny nunca se había consultado con un médico y no tomaba medicamentos. Para ella, el celular fue dejado por el propio novio, que no deseaba ser encontrado. Además, era común que él llevara cámara para registrar sus caminatas, pero aquella vez no llevó nada consigo, sin la clara intención de registrar algo o probar la existencia de la caverna. Su versión fue aceptada por muchas personas. Después de todo, la historia de la caverna M y la presión de los espectadores pueden haber causado un detonante en la mente de Kenny. Aún así, la ausencia de pistas sobre su cuerpo continuó generando preguntas y teorías de que los militares de la base aérea de Nellis pudieran estar involucrados. Sin embargo, hoy en día, la teoría más aceptada es la del suicidio. De acuerdo con algunas fuentes que encontramos del pasado, el padre de Kenny había quitado su propia vida y fue él quien encontró el cuerpo. Ante eso, Kenny habría dicho que si un día hiciera lo mismo, nadie jamás encontraría su cuerpo. Además, supuestas investigaciones en su computadora revelaron búsquedas recientes al día del desaparecimiento, donde Kenny había investigado sobre suicidio y buscado diversas veces por la frase «ayúdame». Vale aún mencionar que su arma no fue encontrada en casa, indicando que la llevó consigo. Muchos caminantes aún intentan localizar la caverna M. Algunos aún dicen haber encontrado formaciones parecidas, pero nada como lo descrito por Kenny, aumentando las posibilidades de que la caverna M nunca haya existido o que fuera un lugar peculiar encontrado solo por Kenny. Este sujeto, Thor Ekhoff, conocido mundialmente como Apetor, era un youtuber excéntrico y bien humorado. Nació y creció en Noruega, un país caracterizado por el frío y por sus paisajes pintorescos y llenos de nieve. Antes de la fama, Thor vivía una vida común. Trabajaba en funciones administrativas y corporativas, incluso en empresas vinculadas al sector de tecnología y comunicación. Sin embargo, Thor siempre quiso algo más para su vida. Así, a mediados de 2011, ya con casi 50 años, decidió crear su propio canal en YouTube, adoptando el nombre de Apetor. Su primer video famoso fue Ont, que alcanzó millones de visualizaciones en solo una semana. En el video, Thor es visto deslizándose por un lago congelado, patinando y sumergiéndose. El éxito fue repentino, pero Thor pronto decidió administrar el canal y para eso fundó Absar Film, que utilizó para producir sus videos. Su siguiente video famoso fue titulado Ont and Ice, donde aparecía nadando hasta una balsa para comprar alcohol en medio del invierno. Más tarde, en el 8º episodio de una serie de su canal llamada Ont and Ice, Thor aparece esquiando sobre el hielo con la ayuda de una motosierra, además de abrir un agujero en el lago con ella. Su manera descontracturada y hasta insana de lidiar con el hielo hizo que las personas comenzaran a seguirlo. En pocos años, el canal alcanzaría 4 millones de visualizaciones, aunque era mucho más conocido alrededor del mundo que propiamente en su país. Curiosamente, aunque era un hombre repleto de energía y búsqueda de adrenalina en sus videos, mencionaba que vivía solo en su cabaña, rodeado de naturaleza y bien lejos de los centros urbanos. Hablaba con naturalidad sobre pasar días sin ver a nadie. Con eso, Thor se convirtió en una figura cult, especialmente entre comunidades que valoraban el estoicismo, la vida simple, la espontaneidad y la conexión con la naturaleza. Sin embargo, ese estilo de vida que lo hacía famoso también era frecuentemente criticado por representar riesgos. Sumergirse repetidamente en aguas congeladas, muchas veces solo, sin supervisión, alcoholizado o sin equipos de seguridad adecuados, hacía de su proyecto una práctica potencialmente fatal. Thor parecía consciente de esos riesgos, pero nunca demostró miedo. Algunos críticos incluso clasificaban sus videos como artísticos, siendo comparado incluso con Mr. Bean debido a su humor silencioso pero bien efectivo. El 22 de noviembre de 2021, Thor publicó un video titulado No estoy muerto, tengo 57 años hoy. El video actuaba más como un episodio en una serie que publicaba todos los años conmemorando su cumpleaños. El tono del video era el esperado de Thor. Sin embargo, 5 días después, ese video pasaría a ser una especie de carta de despedida. Esto porque el 26 de noviembre de aquel año, una persona escuchó gritos de socorro en la presa de Jacobs, en un lago al oeste de Kongsberg. Cuando la ayuda llegó, los buzos sacaron a un hombre de dentro del lago congelado y realizaron intentos de reanimación, pero sin éxito. Luego lo llevaron urgentemente en helicóptero al Hospital Universitario de Ullevål en Oslo, Noruega. Al día siguiente, la noticia fue dada.
El sujeto que había sido rescatado en el lago era Thor Ekhoff, de 57 años, que infelizmente no había sobrevivido. Según las informaciones oficiales, se trataba de un accidente causado por el frío extremo y por la dificultad que Thor tuvo de salir del agua helada. Estaba solo en el momento de lo ocurrido, como en tantas otras veces. La noticia provocó mucha conmoción. Los comentarios inundaron su último video, incluyendo de artistas famosos como Alan Walker. Después de su muerte, algunos cuestionaron el estilo de vida de Thor, pero la comunidad defendió su memoria alegando que él vivió exactamente como quiso hasta el fin. Thor nunca romantizó la muerte, siempre dejando claro que sabía de su presencia pero que no tenía miedo. Parecía aceptar la fragilidad de la vida como parte de un juego divertido que había creado. Storm Deville era un joven belga de apenas 22 años, que solía cruzar el norte inhóspito de Suecia con su marcante Peugeot 307. Según la mayoría de las fuentes, tenía dificultades para crear lazos con personas y prefería pasar buena parte de su tiempo solo. Su padre había notado eso temprano y ayudó en la remodelación de su coche, donde retiró los asientos e instaló un colchón para que su hijo pudiera, en situaciones extremas, utilizar el vehículo como puerto seguro. Cierta vez, la voz de Storm le preguntó la razón de aventurarse en aquellos lugares aislados. Su respuesta fue simple: pocas personas y mucha naturaleza, resumió. Él y su amor por la soledad hicieron que el 3 de agosto de 2024 creara un canal en YouTube donde compartía fragmentos de sus viajes, enfocándose en la reproducción ASMR de sonidos de la fogata y de la naturaleza. Storm acampaba siempre cerca de su coche, utilizando una carpa y una lona. En días de cielo estrellado, optaba por dormir al aire libre. Su guión solía tener un patrón: caminaba, armaba campamento, hacía fuego, hervía agua y cocinaba. En un video es posible verlo también leyendo libros. Sus estadías en la naturaleza eran gentiles y livianas. Sin embargo, hubo un día en que la naturaleza cobró el precio por ser apreciada. Después de todo, ella no mide la fuerza de nadie. A finales de octubre de 2024, Storm decidió viajar a la región forestal de Jokkmokk, en Suecia. Un día antes, había presentado su plan a su madre, contando que permanecería algunos días acampando a casi 15 kilómetros de distancia de su coche. Aunque la distancia preocupaba a la madre, Storm solía estar atento y no permanecía lejos de su vehículo si el clima estuviera peligroso. El día del viaje, detuvo su coche en el estacionamiento cerca del puente Sito-Elvsbron. De allí, siguió un sendero hacia el oeste hasta la reserva natural de Uttersjøfalleturskog. Según algunas fuentes, el primer día el tiempo estaba bueno y posiblemente Storm durmió al aire libre como de costumbre. La previsión del tiempo no indicaba ninguna tormenta, pero pocos días después de la llegada de Storm hubo la previsión de una tormenta de nieve con vientos superiores a 100 km por hora. No se sabe con certeza si Storm tenía conocimiento de esa previsión, pero aparentemente no. Esto porque él aún permanecería más 2 días en la región para cumplir su guión. El lunes 28 de octubre de 2024 se encontraba a 14 kilómetros de su vehículo. Algo que fortalece aún más su desconocimiento de la tormenta es que, a esa altura, estaba a menos de 3 kilómetros de las cabañas de STF Axe Mountain, donde podría haber optado por quedarse, porque difícilmente llegaría a tiempo a su coche. No obstante, Storm permaneció en su trayecto para concluirlo, pero fue impedido por el inicio del empeoramiento del clima, algo que lo obligó a firmar campamento. Así, al anochecer, envió un mensaje a su abuela diciendo que estaba nevando mucho, pero que sobreviviría. Storm también grabó un video para su amigo mostrando su carpa, sus zapatos y su mochila llenos de nieve. Durante la grabación, menciona que la situación empeoraría al anochecer. Su amigo llegó a avisarle para que regresara al coche, pero Storm no se mostró preocupado. Más tarde, sus familiares relatarían que aquella actitud era común. Él nunca tenía miedo. Durante las primeras horas de la madrugada de lunes a martes, el SOS Alarme, Servicio de Emergencia de Suecia, recibió una llamada del localizador personal Beacon de Storm. Utilizaron el número de teléfono registrado para intentar contacto, pero no consiguieron. Ese equipo tiene como función enviar una señal de socorro vía satélite a agencias de búsqueda en casos de emergencia, utilizado especialmente por personas como Storm. Infelizmente, debido a las condiciones de la tormenta de nieve que azotaba la región del pedido de ayuda, el SOS Alarme no pudo comenzar a trabajar en las búsquedas. Conforme la previsión, en aquella madrugada los vientos estaban alcanzando 93 km por hora y la visibilidad era casi cero, haciendo imposible el envío de ayuda aérea.
Además, tampoco pudieron enviar un equipo por tierra porque la nieve era demasiado pesada. Con eso, fue solo a las 10 de la mañana del 30 de octubre, 2 días después, que el helicóptero fue enviado, cuando los vientos ya habían disminuido. Las búsquedas duraron solo 45 minutos, pues el cuerpo de Storm fue encontrado rápidamente. Según las informaciones, estaba a 6 kilómetros del lugar donde posiblemente había acampado. Los análisis posteriores atribuyeron su muerte a hipotermia. La principal teoría apunta que Storm, ya desorientado por la hipotermia, haya entrado en desesperación y decidido dejar su campamento en busca de ayuda. Esto es algo bastante común porque el frío extremo congela el cuerpo y confunde la mente, distorsionando decisiones y muchas veces empuja a las personas hacia elecciones fatales. Pero nada es cierto. Lo que se sabe es que aquella noche fría fue traicionera. De acuerdo con las fuentes locales, árboles fueron arrancados del suelo por la fuerza de la tormenta. Se cree también que la carpa de Storm pudo haber sido llevada por el viento. Si eso ocurrió, tal vez simplemente no tuvo otra opción más que caminar hacia el coche, que estaba lejos. La temperatura marcaba cerca de -6 grados Celsius, mientras que la sensación térmica descendía para algo próximo de -16 grados Celsius. Vale mencionar que sus pies y la parte inferior de sus piernas estaban congelados cuando fue encontrado. Curiosamente, sus manos estaban intactas, algo que posiblemente ocurrió debido a los calentadores térmicos que solía llevar consigo. En contrapartida, se descubrió que su nariz estaba rota, indicando que Storm había caído debido a la fuerza del viento, o que algún objeto pudo haber volado en su dirección durante el intento de regresar al vehículo, o incluso mientras estaba en la carpa. Sus familiares y las autoridades intentaron localizar algunos de sus equipos, incluyendo la carpa, pero nada fue encontrado. Al final, los detalles exactos sobre su último momento se perdieron en aquella tormenta. En la época de su muerte, el canal de Storm aún era muy pequeño, contando con un poco menos de 2.000 suscriptores. Tras su muerte, alcanzaría más de 12.000 suscriptores. Su familia optó por dejar el canal preservado para servir como memorial y advertencia sobre los peligros de la naturaleza. Sus familiares consideran que, aunque su muerte haya sido trágica, el consuelo está en el hecho de que Storm murió haciendo aquello que deseaba para su vida. ¿Te está gustando el video? De ser así, aprovecha esta pausa para suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para que puedas seguir disfrutando de más videos llenos de misterio como este. Ahora sí, pasemos con el siguiente caso. Este es Finn Kearney. Tenía solo 33 años cuando desapareció sin dejar rastros en un lugar apacible de Escocia. Finn era especialista en supervivencia y creador de contenido, natural de la región de Pitcairn. Fue el fundador de Wildcat Bushcraft, una escuela de supervivencia al aire libre para niños y adultos. Su trabajo involucraba desde técnicas básicas de orientación hasta conocimientos más avanzados conocidos como bushcraft, un conjunto de prácticas que incluye recolección de alimentos en la naturaleza, caza y construcción de refugios con materiales naturales. Según las fuentes, poseía un modo calmado y didáctico, haciendo que a lo largo del tiempo recibiera mucho respeto dentro de la comunidad local. Pero para alcanzar más personas, Finn decidió crear un canal en YouTube con el mismo nombre de la escuela, donde compartía gratuitamente sus conocimientos con el resto del mundo. Sin embargo, fue ese acto el que culminaría en una misteriosa y prematura tragedia. El misterio comenzó el 25 de marzo de 2021, cuando Finn puso en práctica el plan de caminar cerca de 72 kilómetros hasta la pequeña aldea de Gospie, al sur de Escocia. Su objetivo era aprovechar el trayecto para registrar técnicas de supervivencia para su canal de YouTube. Para ello, Finn inició su trayecto en las proximidades del lago Loch Navy, en la región de Sutherland, al norte de Escocia. Sabía que llevaría más de un día para completar el recorrido, y su familia también tenía plena conciencia de eso. Por ese motivo, el hecho de que no llegara a su destino en el primer día no dejó a nadie preocupado. Sin embargo, después de 3 días sin noticias, Mark Kinney, padre de Finn, contactó a la policía y registró un boletín de desaparición. Su teoría era que su hijo pudiera haber roto el celular o que solo se hubiera perdido. De cualquier manera, las búsquedas comenzaron rápidamente, concentrándose en las áreas alrededor del lago Loch Navy. Equipos policiales, voluntarios y especialistas recorrieron buena parte de la región, pero sin señal alguna de Finn.
En los próximos meses, senderos fueron analizados con cuidado, márgenes del lago examinadas, áreas de bosque denso exploradas, pero aún así, ningún vestigio de Finn fue encontrado, ninguna prenda de ropa, ningún equipo. Eventualmente, el caso llamó la atención nacional y Finn llegó a ser presentado en un programa británico dedicado a desapariciones no resueltas llamado Vanished. Sin embargo, incluso con la exposición y el aumento del interés público, ninguna nueva pista concreta surgió. Infelizmente, a medida que pasaban los meses, las búsquedas por parte de la policía disminuyeron, algo que hizo que el padre de Finn liderara las búsquedas por cuenta propia durante 1 año y medio. Mark retornaba constantemente a la región, rehaciendo caminos y buscando por algo que los equipos anteriores pudieran haber pasado por alto. Fue entonces que un descubrimiento ocurrió. De acuerdo con los familiares, la mochila de Finn había sido encontrada y escondida de forma casi imperceptible dentro de un montón de arbustos cerca del lago Loch Neighbor. Mark nunca reveló públicamente el contenido presente en la mochila. Sin embargo, el descubrimiento del ítem llevó a él y al resto de la familia a una teoría. Ellos creían que Finn habría intentado cruzar el lago como un atajo, posiblemente subestimando las condiciones del agua. Loch Neighbor es conocido por sus temperaturas extremadamente bajas. O sea, un intento de travesía podría resultar en un choque térmico, pérdida de fuerza muscular y ahogamiento. Por algunos meses hubo búsquedas por el cuerpo, pero sin éxito. Así, en 2025, la familia tomó la decisión de encerrar las búsquedas y aceptar que Finn estaba de hecho muerto. Pero, a pesar de esa conclusión, muchas personas en Internet pasaron a cuestionar la versión del ahogamiento. Después de todo, ¿cómo un sobrevivencialista experimentado como Finn cometería un error tan básico? Él, sin dudas, conocía los riesgos de las aguas heladas. Además, incluso si hubiera conseguido atravesar el lago, aún tendría varios kilómetros de caminata por delante, lo que haría el atajo poco ventajoso y sin sentido. Hay quien cree que Finn pudo haber escenificado su propia desaparición para comenzar una nueva vida lejos de todo y todos. Otros levantan hipótesis más sombrías, como homicidio o la posibilidad de que haya entrado propositalmente en el lago con la intención de quitarse la vida. Pero no hay evidencias suficientes para fortalecer ninguna de esas teorías, indicando que el caso se trata de una muerte accidental y trágica en la naturaleza. Esta es Gaby Petito, una joven que soñaba con ser creadora de contenido, una youtuber de viajes y exploración, parecida a las personas que vimos hasta ahora. Para eso, dio inicio al proyecto de experiencia Van Life. La idea era simple: transformar una furgoneta en su casa, cruzar los Estados Unidos, registrar paisajes naturales, parques, ciudades y compartir todo eso en videos y fotos en YouTube e Instagram. Y para su felicidad, había una persona que también quería hacer eso junto con ella, su novio Brian Laundrie. Gaby conoció a Brian aún joven y los dos se enamoraron rápidamente. El relacionamiento fue oficializado por ellos solo en 2019. No fue una sorpresa para sus amigos porque ellos compartían el mismo gusto por viajes, naturaleza y la idea de una vida fuera del patrón esperado por sus familias. En julio de 2020, Gaby y Brian se comprometieron y más tarde compraron una furgoneta, la modificaron y al año siguiente partieron para un viaje por los Estados Unidos. Inicialmente, fueron vistos por amigos, familiares y seguidores como una pareja alegre que estaba aprovechando la nueva vida en la carretera. Pero fue cuestión de poco tiempo para que las cosas tomaran otro rumbo. Sin el conocimiento de la familia de Gaby, en agosto de 2021, la policía de la ciudad de Moab, en Utah, fue accionada tras una denuncia de pelea de pareja. Las investigaciones llevaron a la identificación de una furgoneta blanca, y la pareja en cuestión era Gaby y Brian. El caso fue íntegramente registrado en video por cámaras corporales de los policías. Las imágenes son difíciles de ver. Gaby aparece llorando, visiblemente abatida, asumiendo la culpa por todo. Brian, en contrapartida, aparece calmado, minimiza el conflicto y se presenta como la parte racional de la relación. Aunque hubiera señales claras de abuso emocional y físico, la ocurrencia fue tratada como una discusión entre pareja. Gaby fue considerada la más inestable. Fueron separados, con Brian siendo enviado a un hotel y Gaby permaneció sola con la furgoneta, una decisión policial que futuramente sería bastante criticada. De ese modo, más tarde los dos volvieron a encontrarse. Algunos días después, salieron para un viaje hacia el Parque Nacional Grand Teton. Fuentes futuras indicarían que era el viaje en que Gaby planeaba cortar los lazos con Brian. Sin embargo,
las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Primero, mensajes sospechosos fueron enviados desde el celular de ella a sus familiares, levantando sospechas de que no era ella quien estaba escribiendo. Luego, los padres de Gabby percibieron que ella ya no respondía a sus mensajes. Al mismo tiempo, Brian y sus familiares se aislaron completamente. Eso hizo que las autoridades fueran accionadas. En la primera tentativa de contacto, los policías notaron que la furgoneta de la pareja estaba estacionada en la casa de los padres de Brian, donde él mismo se mantenía aislado. Brian se estaba negando a hablar con la policía, con sus padres informando que un abogado había sido contratado. El caso luego ganó la atención de la media y de Internet, donde personas se movilizaron para investigar y descubrir pistas sobre el paradero de Gabby Petito. Así, el primer avance ocurrió cuando una pareja de youtubers identificó en sus videos antiguos la furgoneta de Gabby estacionada entre algunos árboles cerca del Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming. Las autoridades inmediatamente comenzaron las búsquedas en la región hasta que, el 11 de septiembre de 2021, el cuerpo de Gabby Petito fue encontrado en un área remota del parque. La causa de la muerte fue oficialmente determinada como estrangulamiento manual. Ella había sido asesinada semanas antes. Con la confirmación del asesinato de Gabby, Brian Laundrie consiguió escapar de casa y desaparecer. Tras una breve investigación, sus restos mortales fueron encontrados. Había quitado su propia vida, pero dejando anotaciones en que confesaba el asesinato de la novia. El caso Gabby Petito conmocionó al mundo. La naturaleza de esa historia es diferente de los casos anteriores, en que personas tuvieron sus vidas tomadas por la fuerza de la naturaleza o accidentes de tránsito. Pero el hecho es que la vida de Gabby también fue tomada por una fuerza de la naturaleza humana, que a veces se revela violenta, perturbadora y bastante sombría. Hoy, el caso de Gabby continúa incentivando a miles de mujeres a huir y pedir ayuda de relaciones abusivas y tóxicas. Además, hubo mujeres que dijeron haber sido incentivadas a lidiar con sentimientos depresivos y salir para conectarse con la naturaleza a través de una vida parecida a la que Gabby deseaba tener. Actualmente, su primer y único video sigue publicado como un memorial por su deseo de libertad y vida, pero que fue destruido por una persona que un día ella había confiado todo. Este es Jess Caldeira, un brasileño de 29 años de Balneario Camboriú, en el estado de Santa Catarina. Antes de ser una figura conocida, trabajó por años como vendedor en centros comerciales y cursaba educación física. En algún punto, cansó de la rutina. Pidió renuncia, dejó la facultad y decidió hacer un viaje largo de Fusca por América. La idea surgió después de acompañar relatos de viajantes y percibir que se podía salir de la lógica común de trabajo, consumo y repetición diaria. Con poco dinero, compró un Fusca 1978 que después recibió el nombre de Dodongo. Vendió algunas cosas para juntar algo de dinero y se fue. A su lado viajaba también Shurastay, su Golden Retriever. El nombre del perro venía de una broma con la canción Should I Stay or Should I Go de The Clash. Después, esa referencia se volvió el nombre del proyecto, Should I Stay or Should I Go. El viaje comenzó en 2017. Al inicio, el plan era más simple. Jess quería rodar en coche, conocer lugares y probar hasta dónde conseguía llegar. La primera gran meta fue el Chaitén, en el extremo sur de Argentina. Salió de Brasil, pasó por Uruguay, Argentina y Paraguay y volvió. Solo que ese primer trayecto cambió la escala de la historia. Después de llegar al sur del continente, Jess decidió ampliar la ruta y transformar el viaje en una travesía hasta Alaska. Fue allí que el proyecto ganó una forma más definida. Pasó a registrar la rutina en el coche, los problemas mecánicos, los paisajes, los imprevistos y la convivencia con el perro. El contenido llamaba la atención porque era simple, directo, y tenía un elemento fuerte de identificación, casi caricaturesco. Un Fusca antiguo, un perro amable a su lado y un viaje continental raíz. A lo largo de los años, Jess y Shurastay pasaron por varios países de América del Sur, Central y del Norte. En diferentes momentos, pasaron por países como Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México y Estados Unidos. La forma de viajar era económica y bastante improvisada. Al inicio, Jess llegó a dormir dentro del propio coche porque aún no tenía mucho dinero. Después, el Fusca recibió adaptaciones y pasó a tener carpa en el techo, lo que permitía acampar con más frecuencia. Era prácticamente una casa móvil. La pandemia de 2020 interrumpió parte del recorrido. Jess quedó un tiempo parado en México, volvió a Brasil y después retomó el viaje cuando las condiciones de la frontera lo permitieron.
Cuando entró en Estados Unidos, el proyecto ya había crecido mucho en las redes sociales, incluso en YouTube. En mayo de 2022, Jess seguía en la etapa final del trayecto. El destino era Alaska, pero antes de eso aún necesitaría llegar a Canadá. Sin embargo, el 23 de mayo, el viaje terminó con la pareja involucrándose en un accidente en el estado de Oregón, Estados Unidos. Según la policía local, Jess perdió el control del Fusca, invadió la pista contraria y chocó con otro vehículo. En esa tragedia, infelizmente, tanto Jess como su leal amigo Shurastei murieron allí mismo, en el lugar. Este caso se volvió noticia en muchos lugares del mundo, especialmente en su país de origen, Brasil. La reacción fue inmediata. La tragedia fue compartida por varios grupos, desde viajantes, amantes de perros, hasta aficionados a coches antiguos. En pocos días, parientes y amigos organizaron una campaña para traer el cuerpo de Jess de Estados Unidos a Brasil, una recaudación que llegó a cerca de $20,000. La propia familia informó que intentaría traer a los dos juntos, pero no fue posible de forma inmediata por exigencias sanitarias. Shurastei necesitó ser cremado en Estados Unidos y las cenizas vinieron después. En una de las mensajes publicadas por la familia, la frase usada para calmar a los seguidores fue directa: Jess volverá a casa, y Shurastei también, aunque más tarde. El cuerpo de Jess llegó al país el 5 de junio de 2022 y el velorio ocurrió en Balneario Camboriú con acceso abierto al público. Hubo fila de fans, presencia de amigos, familiares, dueños de Fusca y personas que habían acompañado el viaje solo por las redes. Antes de eso, una caravana con más de 200 vehículos antiguos ya había sido organizada en Santa Catarina como homenaje a la pareja. Además, el 8 de octubre de 2022, la prefectura de Balneario Camboriú inauguró un memorial dedicado a Jess y Shurastei en una plaza en el entorno del elevado de la Avenida Cuarta. La ceremonia contó con parientes, amigos, busqueiros y personas que llevaron a sus perros. En el mismo evento, la ciudad también entregó un dog park bautizado con el nombre Shurast. Otro homenaje vino del expiloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello. Como Jess era fan de él, Barrichello montó una réplica del Dodongo para correr en la pista durante un evento. La homenaje ganó destaque porque partía de un deseo antiguo de Jess, ver su Fusca ligado a ese universo automovilístico que tanto admiraba. Un hecho curioso es que las publicaciones en el canal de YouTube no pararon. Según parece, Jess había dejado videos grabados y programados, y durante semanas los suscriptores recibieron videos nuevos, principalmente el material grabado en la famosa Ruta 66, uno de los tramos que más soñaba en concluir. Esto fue un gran regalo para sus seguidores. Fueron 10 videos póstumos lanzados después de su muerte. Esto causó un efecto peculiar. El público asistía a lanzamientos de una persona que había muerto. Fue una despedida emocionante y también dolorida. Por fin, Jess, así como otros creadores de esta plataforma, marcó a la audiencia, dejando esta vida en la tierra para hacer lo que nació para hacer: explorar lo desconocido. Las historias que hemos recorrido hoy nos recuerdan que la línea entre la pasión y el peligro es a menudo tan delgada como el lente de una cámara. Ya sea buscando una caverna imposible en el desierto, desafiando las leyes del invierno, o persiguiendo un sueño de libertad sobre 4 ruedas, estos 6 creadores compartían una chispa común: el deseo de vivir una vida fuera del ordinario y compartirla con el mundo. Sin embargo, el destino nos muestra su cara más cruda. Algunos fueron víctimas de una naturaleza implacable que no perdona errores, otros sucumbieron ante la oscuridad de la mente humana, y hubo quienes simplemente se encontraron con un accidente fatídico en el camino hacia su meta. Al final, sus canales de YouTube han dejado de ser solo plataformas de entretenimiento para convertirse en memoriales digitales. Sus videos póstumos son el último regalo de quienes, incluso sabiendo los riesgos, prefirieron morir haciendo lo que amaban antes que vivir una vida dictada por el miedo. Después de conocer estos destinos tan trágicos como inspiradores, les pregunto, ¿crees que el deseo de documentar y compartir nuestras vidas en Internet nos está empujando a tomar riesgos innecesarios, o es simplemente el precio que algunos están dispuestos a pagar por alcanzar la verdadera libertad? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si este recorrido por los misterios y las tragedias de la comunidad de YouTube te ha impactado, no olvides apoyarnos suscribiéndote al canal para no perderte nuestras próximas investigaciones. Activa la campana de notificaciones para ser el primero en enterarte cuando subamos contenido nuevo. Comparte este video con tus amigos y cuéntanos en los comentarios qué otro caso te gustaría que analizáramos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo misterio.